Buenos días a todos, a toda la comunidad estudiantil, a nuestros profesores de la División de Estudios Jurídicos y de la red universitaria, a los ciudadanos que nos acompañan a este programa, a los especialistas e investigadores y a los profesionales del derecho para desarrollar temas de interés y análisis desde la academia. Hoy con el tema las volantas como implementación de los módulos, entre comillas, seguros de Jalisco, y esto como una pregunta, política pública u ocurrencia. Para este caso nos acompaña la doctora Elba Patricia Herrera Torres, especialista y maestra en política criminal. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, maestro Alfonso Partida, y muchas gracias por la invitación que me hace para participar en estos módulos seguros, ¿verdad?, que quiere implementar el señor gobernador o que ya implementó. Abogado Oscar, maestra Priscila, buenas tardes a todos. Bueno, de igual manera, saludamos al invitado, al abogado Oscar Márquez Aceves. Él es especialista en materia penal y amparo, el cual nos saluda en este momento. Muchas gracias, maestro Partida Caballero. Igualmente, buenas tardes, doctora Elba Patricia, maestra Priscila. Aquí estamos también presentes, pues, agradeciéndole a usted el espacio para poder hablar de este tema que es realmente preocupante para los jaliscienses, ¿no? Entonces, con todo gusto aquí vamos a estar opinando al respecto, porque tampoco se vale el abuso en contra de la Constitución. Muchas gracias. También se encuentra la maestra Priscila Cabana Cordero. Ella es profesora de la División de Estudios Jurídicos, y es la encargada, es la jefa del servicio social en el CUSH. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, doctor Alfonso. Un gusto estar aquí y compartir este panel con expertos en el tema que nos ocupa, principalmente por la falta de información que sabemos la mayoría de las personas tienen respecto a temas legales, y hoy pues está haciendo uso de esta desinformación de la sociedad para implementar un programa a todas luces pues violatorio de nuestras garantías. Gracias. Gracias. En este caso tenemos que hacer la disección de un escenario catastrófico que se encuentra en Jalisco, políticas públicas fallidas, se encuentran policías infiltradas, fiscalías que no funcionan, tenemos un castigo solamente de menos del 1% de los delitos que se cometen, esto es, de cada 100, solamente se castiga el 0.3%. Tenemos una sociedad violenta, un discurso terrible de parte del Ejecutivo en el cual señala que las cosas están bien, pero en la realidad son una serie de ocurrencias como esto, de la implementación de estos retenes, puestos de revisión, controles preventivos o volantas, que solamente son fomentos impulsados por el gobernador del estado y asimismo implementados por las policías. Esto trae una serie de triquiñuelas publicitarias que suelen presentarse por parte del Ejecutivo en este discurso. Estos nombres son los nombres que suelen usar para darle naturaleza de nombre a los retenes policíacos, que como ciudadanos nos hemos topado con ellos y al parecer nos seguirá tocando experimentar dentro de nuestras rutas diarias, que en la mayoría, y digo en la mayoría, ya que existen excepciones constitucionales, pero que casi todos son violatorios a los derechos humanos. Esto ya nos lo explicarán nuestros especialistas. Por otro lado, también tenemos que decirlo, en este tipo de operativos se van a realizar detenciones arbitrarias a los ciudadanos que transitan dentro de la
propia ciudad. O sea, que para agarrar a menos del 1% van a necesitar auscultar a más de 7 millones de ciudadanos. Esta política es una política totalmente fallida y ya lo estableceremos. En este caso, son acciones totalmente arbitrarias del gobernador donde no tomó en cuenta la Constitución o que nos diga qué artículo le permite realizar este tipo de operativos. Los criterios de la Corte también le valieron muy poco. Le valió muy poco también lo que señalan las comisiones de derechos humanos, las convenciones internacionales del uso de la fuerza, al Congreso del Estado, que lo tiene de tapete, y al Congreso de la Unión, que de igual manera pues solamente le interesa pedir recursos y despacharse con la cuchara grande. Tenemos diputados que no los hemos escuchado, salvo honrosas excepciones, y solo reunió a una mesa, una supuesta mesa que no tiene ninguna atribución legal, no está ni en la Constitución, ni en el Código Nacional, no está ni en la Ley de Seguridad, no está en ningún lado, simplemente son los entes afines al gobernador para hacer lo que le venga en gana con la legalidad. Sin un proyecto, compañeros panelistas, sin un proyecto, sin compromisos ni medir alcances, no se comprometen a que con esto van a bajar los homicidios, no se comprometen a que van a bajar los robos a casas habitación, del cual en Jalisco somos el número 1, y hay que señalarlo, el número 1 en desapariciones. Aquí no viene el compromiso de bajar las desapariciones, no viene el compromiso de bajar ese cuarto lugar que tenemos en homicidios, el primer lugar en número de vehículos, en robo de vehículos, y el primer lugar también en fosas. Entonces, estos alcances son de ocurrencia prácticamente. Para este gobernador, así de fácil es violar la Constitución. Y la legalidad, por supuesto, sin justificación, sin objetivos, sin compromisos de resultado, pero con un amplio espectro violatorio, que nuestros panelistas lo desarrollarán en su justa dimensión. Utilizar policías y fiscalías preocupantemente infiltradas, reconocido por el propio gobernador, por el fiscal saliente y por el fiscal actual, y controladas por la delincuencia organizada. Estas acciones son del tiempo del expresidente Porfirio Díaz, en los años 1900 a 1910, donde había salteadores de caminos, gavillas, y los asaltantes en los caminos, pero había un camino para cada estado. Ahora tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara más de 10,000 calles, muchos parques, espacios públicos. La delincuencia está tecnificada, diversificada, está actualizada y modernizada, y la policía sigue con rondines, con violaciones de derechos humanos y una eficacia de menos del 1%, como ya decíamos. Desgraciadamente, la ciudadanía tiene una clara falta de información, como lo señalaban en la plática anterior, y también esta información que se demuestra en la cultura de legalidad sobre estos controles o actos de molestia, y no saben lo que conlleva el establecimiento de dichos controles. Es común que la generalidad le moleste que se realice una revisión en su vehículo o revisión física de la persona, pero es importante tener en consideración los derechos que pueden ser violados por un mal procedimiento llevado a cabo por estas autoridades. Y esto se debe a que las triquiñuelas que realizan el gobernador, triquiñuelas publicitarias, no informativas, hay que saber diferenciar cuál es una y cuál es otra, para lograr simpatía en esto, porque si a alguien le dijeran que está de acuerdo en que revisaran a todos los delincuentes, yo me anoto, estoy de acuerdo totalmente. El problema es que no agarran a nadie. En días pasados,
para ser exacto, el fin de semana, cuando iniciaron estos dispositivos, agarraron a 7 personas que dicen son 7 personas, pero solamente 2 armas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los demás, en esas revisiones los detuvieron porque le gritaron a la autoridad, no se dejaron revisar, porque arrancaron en su vehículo, les quitaron su vehículo, lo pusieron a disposición de vialidad y se lo llevaron, entre muchas otras cosas. Es así, en este caso, haremos uso de las minorías que se encuentran representadas en este panel, y le daremos el uso de la voz al abogado Óscar Márquez Aceves, con el respeto de Priscila y de Elba Patricia. Es una acción afirmativa. Adelante, Óscar, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted me irá marcando pauta, porque como platicamos antes de iniciar la entrevista, a veces hay mucho que decir y el tiempo no se mide. Entonces, comenzando, porque sí, realmente son varios los puntos que tocar aquí al respecto, pero comenzando con el principal, ¿no? Lo que está haciendo Enrique Alfaro en este momento es completamente arbitrario, es completamente, comenzando pues esa parte, ¿no? Nos hablan pues de unos y retenes y 1000 nombres que responden, pero grupos de policías haciendo revisiones al azar. Hoy en día apoyamos también en coordinación pues, con autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno. Sin embargo, pues esto, se insiste, es contrario a la Constitución. ¿Y qué tiene importante eso, no? Pues que es el límite del actuar, es lo que tiene importante. Ahora, vamos a debatir el día de hoy sobre si está bien esto o no, o vamos a platicar sobre si está bien o no. Pero tenemos un problema, para empezar, que es un problema que está generando el gobierno desde un principio. ¿Cuál? No están publicando los lineamientos bajo los cuales se va a desarrollar este programa. Simplemente, senador, decir, a partir de ahora se va a realizar, y miren, checamos el periódico oficial del Estado de Jalisco y no hay ninguna propuesta, no hay ningún acuerdo, no hay ningún convenio, no hay nada. Entonces, nos están dejando simplemente con su puro dicho. Es decir, se trata aquí de una ocurrencia meramente, ¿no? Como sé también que mi compañera ponente, la maestra Priscila, también va a tocar un tema importante, voy a dejarlo un poquito reservado para que lo desarrolle, sin perjuicio también de platicarlo a lo mejor más adelante, ¿no? Pero sí destacar varias cosas. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a libre tránsito en el país. Todos los ciudadanos también tenemos el derecho a no ser molestados en nuestra persona y nuestra libertad, salvo los casos que expresamente prevé la ley. Es cierto, es cierto. Las autoridades también tienen las obligaciones de prevenir la constitución de los delitos, pero esta prevención no puede ser al azar. Como digo, sin perjuicio de que más adelante se haya desarrollado, lo cierto es que las revisiones que permite la Constitución se encuentran limitadas y deben ser justificadas en atención a parámetros muy específicos, ¿sí? Pero nunca pueden ser enfocados al azar. ¿Y por qué digo el tema al azar? Bueno, estas volantes en la práctica significan la aglomeración de policías para empezar a observar vehículos. ¿Y cuál es el criterio, doctor, para revisar cada uno de ellos? Ninguno. ¿Por qué no hace la publicación del gobernador para que nos explique cuáles son los criterios? Ninguno. Es decir, se trata del azar. Entonces, eso nunca va a encontrar ninguna justificación en el ámbito constitucional. Además de que esto representa un problema en sí mismo, porque implica una afectación a los derechos humanos y garantías de las personas como límite del actuar de las autoridades. Digo, le guste o no al gobernador y le guste o no a cualquier autoridad del país, el límite de su actuar es la Constitución, ¿sí? Y este es el límite. Perdón. Entonces, estas acciones, pues evidentemente, van a atacar esta libertad que tenemos individuos y nuestra seguridad en función de ningún criterio, porque no están estableciendo cuál es el motivo que justifica la revisión, simplemente es al azar, el que vaya pasando, etcétera. Entonces, insisto, existe un riesgo respecto de este primer punto, ¿no? Ahora, además de los riesgos que también todos conocemos en torno a los abusos policíacos que existen, también destacar cosas. La única manera en la cual nos hemos podido informar de esta implementación es a partir de 2 temas. Los comunicados oficiales, que no son más que comunicados de prensa, o a través también de la experiencia de quienes ya han resentido este tipo de revisiones. Y los mismos se quedan también incompletos. Al principio hablábamos de unas revisiones forzosas y de repente ya por ahí veíamos comunicados, si mal no recuerdo, de la Subsecretaría General de Gobierno, donde decían que los elementos iban a estar con body cams. Bueno, eso no se escucha tan mal realmente, pero la verdad es que no tiene ninguna credibilidad. ¿Por qué motivos, maestro? Bueno, tenemos un montón de cámaras del C5 y siempre ocurren delitos que dicen que no estaban funcionando.
Entonces, como ¿por qué esperamos que con cámaras del C5 a las que les han invertido muchísimo dinero y no han dado resultados, como de dónde esperamos que ahora empiecen a dar resultados con bodycams que nunca, por cierto, ven implementados, ¿no? Si las cámaras del C5 no se ven, les traigo como ejemplo, ahí me robaron un vehículo el año pasado y marcaron de la policía investigadora para decirnos, mire, la cámara no se ve nada en la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué garantías tenemos con estas cámaras, no? Digo, a menos que les pusieran las cámaras de fotoinfracciones que hizo muy claras, ¿verdad?, el cuerpo de los policías, bueno, quizá a lo mejor tendríamos alguna tranquilidad, pero se insiste tampoco, porque el problema no es la grabación tampoco, el problema radica finalmente en la intervención en la persona sin ninguna justificación dentro del ámbito constitucional. Ahora, ¿cuál es otro problema que también representa esto, doctor Alfonso? Hemos tenido precedentes tanto en el país, pero particularmente en el estado de Jalisco, que tienen que ver con el abuso de autoridad por parte de las corporaciones policiales, ¿sí? Y esto también va muy de la mano de lo que usted comentaba. El gobernador, cuando recién ocurren las protestas por el famoso caso Giovanni, dijo muy claramente, las corporaciones de la Fiscalía y Poliseca se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Entonces, el gobernador está ordenando que quien lo revise, sea quien se encuentre infiltrado por el crimen organizado, la realidad es entonces que su postura pues no tiene ningún sentido, es contraproducente, es absurda, ¿sí? Sin embargo, destacamos este caso en particular porque no olvidemos que el motivo por el cual sucede la detención de este muchacho Giovanni, que después derivó en su homicidio y en que inclusive se le encontró una bala en el pie, tuvo que ver, doctor, con un acuerdo que publicó el gobernador del estado en marzo-abril del año 2020, que permitió que los policías pudieran detener a las personas por no cubrebocas. Es decir, otra ocurrencia más, pero que no solo fue una ocurrencia, sino que fue una ocurrencia que también facultó a los policías para tener un pretexto más que no se encuentra en la Constitución para detener a las personas. Entonces, ya tuvimos un precedente muy delicado de cómo a partir de este tipo de acuerdos se permitió a la policía abusar de su autoridad aprovechando estos instrumentos del gobernador del estado. A pesar de ello, no es posible que no aprendamos de la experiencia y de nueva cuenta estemos facultando a la autoridad para que vaya y haga revisiones. Dice el gobernador, y más que el gobernador dicen los medios, porque se insiste, no publican ningún acuerdo, no dan información real, no dan información veraz y no dan información jurídicamente relevante. Eso es lo importante, ¿sí? Porque dice el gobernador, si las personas a quien se les pretende hacer la revisión se niegan a hacer la revisión, no se va a practicar la misma. ¿Ah? Correcto, esa es la parte correcta porque al final de cuentas no puedes tú obligarlos. El problema de nueva cuenta, ¿cuál es la certeza que tenemos? Doctor, si usted a las 3 de la mañana viene de alguna convivencia tranquila manejando y lo para un convoy de policías municipales, de militares, de policías del estado, y le dicen, lo queremos revisar, ¿cómo ve? ¿A poco uno va a sentirse con la confianza real de decir que no? Dicen también, uno puede grabar. Para empezar, siempre se ha podido grabar, no es únicamente a partir de aquí. ¿Por qué se puede grabar? Porque la Constitución no lo prohíbe. ¿Y porque esto deja constancia de la actuación de las autoridades? Sin embargo, claro que ninguna persona se va a animar a cuestionar a estas personas ni oponerse, porque pone en riesgo su propia libertad. Y cito ejemplos muy drásticos también de lo que ocurre en la práctica penal, y que de hecho tengo un asunto así en este momento, y lo comento como parte de la experiencia y de los riesgos que representan este tipo de situaciones, doctor, ¿sí? Los policías municipales cargan con ellos rifles AR-15, cuyo calibre es .223, que se considera de uso exclusivo del ejército. En ese sentido, doctor, si usted fuese parado con motivo de estas revisiones, y usted como jurista que es, y protector también de sus derechos humanos, decidiera oponerse, pero le toca a usted tratar con una persona que aprovechando este marco de actuación se impone ante usted, basta con que el policía retire de su rifle AR-15 4 casquillos, doctor, y los deje en su guantera y diga que los encontró ahí. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que este delito, como ese rifle es de exclusivo, es de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que aunque usted sea inocente y aunque no haya sido condenado, se va a iniciar, lo van a detener, lo van a llevar ante la autoridad, se va a iniciar un proceso penal, se le va a vincular a proceso y aunque fuera mentira, usted va a correr su proceso privado de su libertad en prisión preventiva oficiosa. Con el simple hecho de que un policía diga, sí, yo le encontré en su guantera 4 casquillos, y con la facilidad de que él los pueda retirar de su arma y sembrárselos a usted. Entonces, la verdad es que Oscar, me gustaría que dejáramos hasta aquí tu primera intervención. Perfecto. Para posteriormente aclarar lo difícil que es una defensa en el cual no hay testigos y que se encuentra simplemente, como tú dijiste, a las 3 de la mañana
Y no solamente te pueden plantar cascajos, casquillos, un arma, o te pueden poner droga. Pues ¿cómo vas a decir que no? Y además el traer una droga y tú dices, es que no, yo no uso droga, no es para mi consumo. Ah, entonces la vendes. Y luego te quieren meter la presunción de venta. Y una serie de circunstancias que me gustaría que la dejaras en la segunda participación para dar oportunidad a la maestra Priscila Cabana Cordero que haga su intervención en este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, comienzo mi participación leyendo 4 artículos que, en mi opinión, son a todas luces vulnerados por esta decisión que está tomando el Ejecutivo Estatal, y es el artículo 11 que nos habla de la libertad de tránsito, que nos dice que toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por el territorio sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otros requisitos. El artículo 16, en donde se nos habla de que nadie puede ser molestado en su persona y en sus bienes, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y el artículo 20 también, en donde se habla de la presunción de inocencia, que nos dice en el apartado B, los derechos de toda persona imputada son a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. Y el artículo 21, por último, que nos habla de las limitaciones que tienen los policías para realizar actos de investigación y que tienen que ser vigilados por el Ministerio Público. ¿Por qué hago mención de estos artículos? Bien, pues porque este retén, si bien en ocasiones nos detienen en la carretera o mientras transitamos, los policías señalan que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues los faculta para realizar estas revisiones. Sin embargo, bueno, es importante aquí precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no puede estar por encima de estos 4 artículos que ya les leí y que espero, bueno, ahorita discutamos. Y ahora procedo a mencionar en qué casos sí están permitidos los controles preventivos. Bueno, existe una tesis de la Corte que nos habla de 3 tipos de contacto que pueden existir entre la autoridad que ejerce las facultades de seguridad pública y un ciudadano o ciudadana. Y procedo a leer 2 tipos de controles que me parecen importantes precisarlo. El control preventivo, que aquí se establece, es aquel en el cual se nos puede solicitar que nos identifiquemos, que nos pregunten, por ejemplo, en la carretera, a dónde vamos, el motivo de nuestro viaje, y la policía no puede bajo ninguna circunstancia hacer una revisión al interior de tu vehículo. Este es el control preventivo menor, en el cual solamente se nos hace una serie de preguntas, pero solo se hace una inspección ocular al exterior del vehículo. Un segundo control es el control preventivo en grado superior, que en este es en donde sí puede la policía realizar un registro más profundo al interior del vehículo. Pero ¿en qué casos puede realizar la policía este tipo de control? Bueno, pues cuando existan indicios de que la persona o el vehículo coinciden con una denuncia previamente presentada de algún robo, por ejemplo, que tiene las mismas características, color, modelo. Aquí sí está justificado este tipo de vehículo y aquí sí se puede realizar, según este criterio de la Corte, al interior del vehículo. Bueno, es importante hacer estas 2 precisiones porque el control que hoy está mencionando el Ejecutivo Estatal, que va a implementar de manera aleatoria a las y los ciudadanos sin ninguna justificación previa, sin que exista la comisión de un delito, con la única supuesta finalidad pues de prevenir
el alto índice de violencia que existe en nuestro estado bajo ninguna circunstancia se encuentra justificado. Y sumado a ello, lo que ya comentaba el abogado Oscar, las graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto durante la presente administración, que vimos en el caso de Giovanni, pero posterior a esto, con el caso de las detenciones de los estudiantes que se manifestaban por el asesinato a manos de policías municipales de Giovanni, bueno, pues es evidente que no tenemos protocolos de uso de la fuerza policial que existan y que se estén utilizando de manera adecuada. Existen diferentes casos en donde se presume el probable uso excesivo de la fuerza y simplemente durante el año 2020 se tiene registro de que 26 homicidios ciudadanos fueron a manos de autoridades por detenciones realizadas de manera pues violenta y con uso excesivo de la fuerza pública. Entonces, si bien nos encontramos en una situación de incidencia delictiva que va a la alza, también es cierto que hoy la sociedad tiene miedo de las instituciones policiales. La credibilidad está por los suelos y es justificada por estos casos que ya mencionó Oscar y que yo les menciono. Hoy la sociedad no solamente se siente vulnerada en su persona cuando un policía te detiene, o sea, ya das por hecho que te puede poner algo en el vehículo, que te puede incluso pues hacer o practicar algún abuso policial e incluso terminar en una de las cifras de más de 15,000 personas desaparecidas en nuestro estado y que sabemos que existen datos de que la policía pues está infiltrada y muchas de estas desapariciones se presume que son en manos de miembros de las corporaciones policiales. Hasta aquí mi primer participación. Muchas gracias, maestra Priscila. Les comentamos que ya se encuentra el doctor Damián Campos García, el juez de oralidad y control, que hará uso de la voz posterior a la participación de la doctora Elba Patricia. Bienvenido, señor juez. Te agradecemos tu participación. Sabemos que traes audiencias encima, pero bueno, también el deber ciudadano nos llama en ocasiones y sé bienvenido. Doctora Elba Patricia, en el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Partida. Déjeme informarle algo, que antes de que usted me invitara a este panel, estaba su servidora la semana pasada en un café leyendo el periódico y lo primero que veo es precisamente la implementación de estos módulos de seguridad. Por supuesto que en lo personal me ocasionó muchísima molestia. ¿Por qué? Porque estos módulos de seguridad implementados por el señor gobernador, como ya lo dijo el compañero Oscar Márquez, ¿verdad?, violentan totalmente nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos y fundamentales. ¿Por qué? Porque entonces no se puede circular libremente el ciudadano, ¿verdad?, común. ¿Por qué? Y tiene que tolerar la ineficacia gubernamental. ¿Por qué el señor gobernador, por qué no hace mejor políticas públicas encaminadas a la prevención del delito, que sería lo más viable? Hasta ahorita, yo quisiera saber cuál es su política criminal encaminada a la erradicación de la delincuencia, de la inseguridad que impera en nuestro estado, ¿verdad? Por supuesto que no. Todos sabemos bien que en la administración pasada también se implementaron estos llamados módulos de seguridad, pero anteriormente se les denominaba volantas, y las anteriores administraciones retenes. Y el señor gobernador actual estuvo en contra de esos retenes o llamadas también volantas y módulos de seguridad. ¿Y qué hizo? Se manifestó abiertamente que eran inconstitucionales. Y sin embargo, ¿verdad?, ¿cómo es posible que él las esté implementando?
Y como usted acertadamente, maestro Alfonso, refirió, que solo lo hizo convocando una mesa con sus afines, pero esa mesa no puede estar arriba de la Constitución Federal, ¿sí? Bueno, ¿yo qué opino más de esos módulos de seguridad? Bueno, que solamente quiere justificar su ineficacia que hasta ahorita ha demostrado con relación a al combate a la inseguridad, ¿sí? Por lo que al estar justificando, desafortunadamente, pues interrumpe esa libertad de desplazamiento, que es una violación a nuestro artículo 11 constitucional, como acertadamente la compañera Priscila nos acaba de leer, y violenta totalmente nuestros derechos humanos. Bien, miren, yo quiero además agregar algo de un doctrinista, de Germán Virdad, y él nos dice, la libertad no es entonces únicamente una libertad, sino una libertad no es solo la libertad de impedimentos, obstáculos, instrucciones, violaciones, interferencias u obstáculos, sino también la libertad real y efectiva que coloca al ser humano en disponibilidad de elegir, optar, acceder al pleno disfrute de sus derechos, de todos sus derechos, lo que con esa implementación de los módulos de seguridad, por supuesto, nos están violentando esos derechos humanos, ¿sí? Y como ya lo sabemos, son puntos de inspección y revisión por las diversas autoridades, incluso militares, hoy llamada, ¿verdad?, Guardia Nacional, en los que hacen que el ciudadano detenga su marcha, que desciendan sus unidades, que revisen los vehículos y hagan revisiones corporales a las personas. Sin embargo, por supuesto que también, además de que violenta el artículo 11 constitucional, nos violenta el artículo 16 constitucional, que es muy claro en establecer, ¿verdad?, los actos de molestia, y que esos actos de molestia deben de estar previamente fundados y motivados por una autoridad judicial. Lo que en este caso, esos mentados módulos de seguridad, retenes o volantas, por supuesto que van en contra de nuestros derechos humanos. Bien, yo le diría al señor gobernador, tanto usted como los cuerpos de seguridad pública, la ley es muy clara, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en establecerles la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, que tienen la obligación de realizar políticas públicas encaminadas a la prevención, erradicación del delito, cosa que hasta la fecha no lo han hecho. Yo quisiera saber, como les dije hace un rato, cuál es la política criminal encaminada de este señor gobernador para combatir el delito. Entonces, con estos módulos de seguridad, ¿verdad?, con el afán supuestamente de erradicar a que evitara que sigan proliferando las armas, ¿verdad?, implementa este módulo de seguridad, por supuesto que violenta los derechos humanos. Mejor que se vaya a implementar políticas públicas encaminadas a la prevención del delito, como lo obliga la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Que se ponga a trabajar y que no violente los derechos humanos de las personas. Hasta aquí ahorita mi participación. Muchas gracias, doctora. Es importante, juez Damián Campos, que lo que señaló ya la Corte y que la Constitución lo establecía, pareciera que los políticos no les queda claro lo que dice el artículo 14, 16 constitucional y los relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso lo que la Corte ya señaló en la fecha que lo señalamos, que prohibió que los policías inspeccionen a personas y vehículos a su antojo. Esta circunstancia, Damián, prohibió que la inspección en caso de flagrancia procede solo si hay sospecha razonable de que la persona coincide con las características
del sujeto denunciado. O sea, aquí se van a dar muchos delitos de cara, muchos delitos de vestimenta, porque simple y sencillamente vienen dos personas, dos varones en un vehículo, etcétera. Pero también la Corte nos dice que la detención sin justificación de la flagrancia será decretada solamente de ilegal por el juez, lo que quedaría en un acto de molestia y de posible responsabilidad, estimado Damián. Te dejo en el uso de la voz. Gracias, querido Alfonso. ¿Me escucho bien? Muy bien, adelante, por favor. Gracias. Antes que nada, quiero mandar un saludo a mi amiga Priscila, bueno, a todos, Elba, Pati, qué buena exposición, excelsa tu intervención. Es un ejercicio democrático el que acabas de hacer, Alfonso. Como académicos, sabemos la Universidad de Guadalajara está interesada en siempre respetar estos ejercicios democráticos. Me voy a enfocar a lo que tú dijiste porque es elemental, este acto de molestia. Mira, ¿qué deviene? ¿O qué es lo que va a resultar después de la implementación de estas denominadas volantas, que como una actuación, no quiero decir desesperada, pero con motivo de ciertos eventos que entiende la criminología o la criminalística, se pretende instaurar? ¿Qué va a pasar en el momento en que las policías en este ejercicio detienen a una persona? Y tú diste en el clavo con algo muy importante. Si no está justificado este acto de molestia, que claro que deviene del artículo 20 constitucional, no solamente el primero, el 11, etcétera, sino los derechos que tiene toda persona, ¿qué va a pasar con esos actos de molestia? Te lo puedo decir como académico, pero también como juzgador. Hay ocasiones en que se pone a disposición a una persona y a esto se va a traducir una volanta en la mayor medida, que en un ejercicio de prevención del delito advierten un vehículo sospechoso y entonces tenemos que definir o que reclasificar qué es este este vehículo sospechoso, porque desaparece el sospechosismo, es decir, ese primer nivel de contacto debe de estar justificado, no por apariencia, no por cabello, no por grupo de personas, porque entonces habrá una repercusión legal muy grave. ¿Y cuál es esta? Que se nulifiquen esos actos de investigación. Me voy a permitir darle lectura al artículo 266 que muchos han malinterpretado. Me estoy refiriendo al Código Nacional. Acto de molestia. Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona. Es decir, esto requiere una premisa inicial. ¿Y cuál es esta premisa inicial? La premisa inicial es de que tú adviertas que se está cometiendo un delito y si no se comete el delito con motivo de lo que contempla el artículo 146, es decir, la flagrancia, que haya un indicio, esa justificación de la autoridad. Y luego pretenden justificar porque alguien va a exceso de velocidad con faltas administrativas. Y entonces nos separamos de criterios más o menos unificados de que esto no es suficiente. Sigo con la lectura del artículo 266. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, es decir, de inspeccionar a una persona o este acto de molestia, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten. Aquí viene la equivocada interpretación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Porque yo he hablado con directores de policías, he hablado con mismos policías, y ellos dicen, es que este artículo me permite que si él se resiste a la revisión, entonces voy a actuar. No. Están olvidando la premisa principal. Me vas a poder revisar una vez que adviertas que dentro de mi actuar como ciudadano hay una muestra, al menos indiciaria, de que se comete un delito.
Pero si van 3 personas, mira, ya hablaron muy bien y escuché, porque me conecté después a Priscila, a Patricia, ese excesivo actuar de las policías, que evidentemente yo lo veo en corredores y siempre se lo refiero a los estudiantes. Pareciera que la ciudadanía más desprotegida, trabajadores que vienen de la obra, los detienen y luego entonces todo lo que conlleva esto. Ahora, cuando les dan la orden gubernamental para realizar, van a sentir que están más empoderados. No me quiero meter a lo que ya dijeron de manera excelsa mis antecesoras, pero lo que sí es cierto que cuando la ley habla de que ese registro forzoso se llevará a cabo cuando la persona se niegue, es porque hay una premisa inicial. Dime de qué manera, de qué forma tú como policía estás advirtiendo que hay un indicio. Te voy a rápidamente, no sé cuánto tiempo me quede, pero en cierta ocasión un ejercicio que me llamó la atención en una película donde deviene juicios orales, parte de esta dinámica en Estados Unidos, una película donde un investigador no podía, sabía que había un cadáver en la cajuela, pero no podía, requería una orden de un juez. De forma creativa, que es lo que muchas veces le hace falta a nuestras policías, voy a decirlo en esa película, le siembran, si se me permite la palabra, un objeto, un trapo con teñido de rojo, simulando que tenía sangre. Y ellos no lo detienen, ellos se lo siembran. Y entonces el vehículo va transitando y un policía ajeno totalmente a estos hechos, a este actuar, detiene al vehículo y le dice, oiga, ¿qué pasa? Porque su vehículo tiene en la parte de atrás un trapo y está teñido de rojo. Nada más, queremos verificar que todo esté en orden. Abra la cajuela. Y entonces, la policía que intervino no tenía idea de que un policía investigador anterior había hecho este ejercicio. Creatividad o no, malicia o no, pero había actos que le permitieron a una nueva policía, quizás es lo que nos haga falta, la creatividad, no estar sembrando por sembrando o no. ¿Por qué? Porque luego vienen y justifican. Mira, Alfonso, hoy en día la gente habla de que un acto de molestia es porque la persona va conduciendo, ve a la policía y se voltea o vira hacia otro lado. Ese no es un acto de molestia. No me quiero abundar en lo que ya dijeron muchos. Evidentemente, y Patricia lo dijo, se necesitan políticas inteligentes que vengan a solventar, porque el problema no va a ser que los detengan. Hace momentos vi que sentías con la cabeza, ¿qué va a pasar con las volantas y el acto que realicen cuando digan que se cometió un delito y que tú como juzgador a plena, o sea, muy evidente para ti, que adviertas que fue una detención aleatoria, una detención sobre lo que el policía dijo, porque las personas no andan cometiendo, bueno, sí lo andan cometiendo el delito a plena luz del día, pero que coincida una volanta con el hecho delictivo en el momento preciso es muy complicado, porque entonces mejor los disemino a todos ellos, que seguramente no serán 2 ni 3, que seguramente serán 15 o 20, que es como operan regularmente, mejor los voy a dispersar y que cada uno esté en la ciudad. Es muy distinto. Pero ¿qué va a pasar con los actos de investigación que realicen estos 20 policías cuando se transgrede no solamente el marco constitucional, sino que veamos que ese acto de molestia, como tú bien hacías referencia, no va a estar justificado? ¿Qué va a justificar? El que estaban en un operativo previniendo el delito y que porque vieron un acto, esto evidentemente puede repercutir en cuestiones. Entiendo cuál sea el propósito, pero el mecanismo, según mi humilde opinión como académico, mi querido Alfonso, no creo que sea el adecuado. Y yo creo que de esto ya muchos se refirieron. No sé si con el tiempo que me pediste. Sí, en la primera intervención, bueno, pues casi estableciste un tema de tesis de doctorado, querido señor juez y profesor,
alguien del instituto, bueno, el director del Instituto de de Justicia Alternativa, cuando era investigador, señalaba que este tipo de retenes, sacarlos a la calle es como sacar a los bomberos a buscar incendios, ¿no? Pero ahora como que ahora que son gobiernos, se les olvida, ¿no? O sea, esto no tiene ninguna lógica. Entonces, también mucha gente, Oscar, está de acuerdo con estos retenes, con estos puestos de seguridad, hasta que les toca a ellos o a alguien de su familia, y que los detengan ilegalmente. Aquí, y el señor juez no me dejará mentir, son datos del propio observatorio, más del 50% de las detenciones son catalogadas como ilegales. O sea, ¿de qué demonios van a servir estos retenes si lo que están haciendo es ilegal? O sea, estamos ante un papel de un gobierno delincuente, un gobierno ilegal, o ¿cuál es tu opinión, Oscar? Muchas gracias, doctor Alfonso. Pues mire, creo que sí voy a tener que abundar un poquito más un tema que quedó pendiente, que muy bien desarrollado pues Damián, ¿no? Pero que sí necesito nada más dejarlo un poquito más expuesto para el público no abogado que esté viendo esto. Refería también a la maestra Priscila que hay niveles de contacto, ¿no? Para explicárselo a la sociedad en general, ¿a qué nos referimos con esto? A una persona solamente se le puede detener por 3 motivos desde el punto de vista del derecho penal. Orden de aprehensión, caso urgente o flagrancia. Flagrancia es la más común, podríamos decir, que es cuando encontramos una persona cometiendo el delito y sus variables, ¿sí? ¿El asunto cuál es? La autoridad también tiene obligación no solamente de perseguir los delitos, sino de prevenirlos. Entonces, puede actuar preventivamente y hacer revisiones, como decía el juez, en 3 supuestos principales que desarrolló la Corte, ¿no? Es cuando hay una denuncia previamente realizada, y las circunstancias objetivas y particulares corresponden. Por ejemplo, si a mí me roban un vehículo rojo Honda, y yo marco y digo, me acaban de robar un vehículo Honda rojo, y va circulando un vehículo Honda rojo cerca de esa zona, claro que se encuentra permitido poder realizar una revisión ahí. Igualmente también, si pasa una persona y de verdad genera una conducta que es sospechosa o evasiva, perdón, más que sospechosa, evasiva, pero verdaderamente evasiva, como bien lo refería el señor juez, no una mera voltear la cara, sino que yo veo al juez y se advierten conductas físicas, una respuesta física de miedo al ver al policía, se encuentra justificada una posible revisión. E igualmente una conducta retadora, paso, veo a un policía y casi le ando sacando el dedo, además de la falta administrativa, tenemos una cuestión retadora, ¿no? Esas conductas sí permiten una revisión. Inclusive también me atrevo a decir que más de un policía se ha capacitado para inventar denuncias, después a inventar o justificar detenciones que no provienen de ahí, pero ya se la saben también, ¿verdad? Llegan a la fiscalía, les arman su informe policial homologado y les ponen pues que había una sospecha razonada. Ya ellos ya están encerrados para siempre cuadrar sus detenciones, ¿no? Pero el tema ¿cuál es? Que requiere una sospecha a partir de una cuestión razonable. ¿Qué es lo razonable? Lo que cualquier persona puede entender como una sospecha verdaderamente válida. Como bien dice también el señor juez, no cuestiones de discriminación, ¿sí? Entonces, sí vale la pena destacar esta parte porque a lo mejor no había quedado tan clara para el foro que estuviera viendo esto, porque son los supuestos que sí permiten una revisión. ¿Cuál es la diferencia con la volanta o el operativo? Que al final de cuentas, la justificación para practicar las revisiones es puramente el azar. Y ya también lo anticipó el juez, y una parte también quiere abundar, y que es lo más importante. Es contraproducente el operativo que se está realizando porque toda detención que se realice violando derechos humanos, las pruebas que se obtienen con motivo de la misma son nulas y nunca se pueden convalidar. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana si una persona es detenida y es más, verdaderamente traía un rifle AK-47 en su carro? Pero esta persona, el motivo que justificó la revisión fue nada más porque sí, porque finalmente en eso se encuentra sustentada la volanta, en el nada más porque sí. De Tin Marín, sí. Entonces, señor, por favor, le quiero hacer la revisión. No quiero, se le va a hacer la revisión. Abrimos y nos percatamos de que tiene ahí el rifle AK-47, ¿sí? Se le pondrá a disposición un agente del Ministerio Público Federal y se le llevará ante un juez. Pero a mi consideración también profesional, bastaría también con que yo interrogue al agente aprensor y le pida por favor que me refiera
más allá del motivo de la detención, porque siempre van a inventar uno, son buenos para eso, van a justificar uno que parece que sí está acorde con el marco constitucional. Pero cuando yo le pregunte si él estaba participando en el operativo de la volanta, que no tiene lineamientos y que solo consiste en revisiones al azar, yo creo que sí se genera una presunción muy fuerte para el juez que vaya a analizar el caso para determinar entonces que la revisión no estaba justificada. Y es que hay que entender que también la Corte ha dejado muy en claro que no se puede detener para investigar. Se debe investigar para detener, pero no se puede detener para investigar. Entonces, se insiste también pues en que al final de cuentas no van a llegar a ningún lugar. Y es lamentable, porque la realidad es que sí es terrible la situación de inseguridad que está ocurriendo en el Estado, pero la solución no es esta. Creo que es muy importante que en las fiscalías, llevamos diciendo esto años, que capaciten y demás. No es que lo hagan de veras y contraten a gente con las aptitudes, porque tenemos una fiscalía que no da resultados por dos factores muy principales: corrupción e ineptitud. Y es una ineptitud exagerada, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, las detenciones ya van a estar viciadas desde el principio y por ende las pruebas obtenidas. Entonces no se va a llegar a ningún lugar. Solamente vamos a ver una simulación como siempre. Van a meter a la persona a la cárcel, le van a dar prisión preventiva oficiosa o justificada en su caso, lo van a tener ahí los 2 años que prevé la Constitución, que al final va a salir, porque de todos modos la prueba está viciada en nulidad. Y eso, si es que no sale desde el principio, porque si tenemos un juez valiente que se atreva a decretar esta nulidad, va a salir desde el principio. Pero si tenemos un juez gobiernista, se va a quedar ahí adentro. Pero al final de cuentas el tema no va a pasar de la simulación, porque la prueba va a ser viciada y el juez no tiene la última palabra. Hay instancias arriba que van a seguir revisando y que pueden revocar la determinación. Y se insiste, lo que sí se va a generar, además de este vicio contraproducente de que no se va a llegar a buen puerto con una sentencia condenatoria, también corremos el riesgo pues de lo que ya se comentaba y reitero muchísimo porque es de lo más delicado. Se va a fomentar el abuso de autoridad porque se fomenta la discrecionalidad. Cuando se permite que la autoridad actúe sin justificación, se permite el abuso de autoridad. Igual no sé si siga también tiempo, doctor, o usted me dirá para también cerrar. Todavía tendrás otra oportunidad para hacer la ampliación. En este caso, maestra Priscila, si no es un acto de investigación, no es un acto de flagrancia tampoco, como lo decía el señor juez, entonces cae en un acto inducido políticamente, pero políticamente incorrecto. Esta parte es muy importante porque también a los estudiantes hay que enseñarles el deber ser, hay que enseñarles el respeto a la legalidad, pero también dicen que informar también es gobernar. Entonces, ¿cómo está informando el gobierno del Estado? ¿Cómo están informando a las policías que sin tener una capacitación previa, simple y sencillamente se reunieron en Casa Jalisco un lunes y dijeron vamos a aplicar, como ya lo dijo la doctora Elba, sin un protocolo de actuación? Simple y llanamente nos aventamos como el borras a la calle y vamos a ver los resultados. Priscila, por favor, que nos pudieras ampliar este concepto. Muchas gracias. Bueno, cito textualmente las palabras del gobernador que dijo en septiembre de 2018, que tal cual menciona en una entrevista: no estoy a favor, haremos un planteamiento integral, no medidas coyunturales, tenemos que respetar las garantías individuales para diseñar una estrategia que realmente sirva a la ciudadanía. Esto cuando en aquel momento el entonces gobernador Aristóteles Sandoval implementó las volantas que ya también mencionaron aquí. Entonces, bueno, hoy seguimos esperando ese planteamiento integral y no estas medidas paliativas que nos están dando y que pues prácticamente es un refrito de lo que ya se venía haciendo, que insisto, violatorio de los derechos humanos y que no resuelve el problema de fondo. ¿Qué estrategia está implementando el gobierno estatal para darnos respuestas de las infiltraciones que existen del crimen organizado en la policía? Que ese se me hace uno de los principales problemas y que ha derivado, bueno, en estas detenciones arbitrarias, en el uso excesivo de la fuerza pública, en las torturas de ciudadanos que sin deberla ni temerla, pues
son víctimas de los excesos de la policía. ¿Qué está haciendo el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal para reducir el tráfico ilegal de armas? Bueno, ni siquiera veo una coordinación clara por parte del gobierno estatal y el gobierno federal para disminuir este tipo de delitos. Y al contrario, les comparto unos datos que me parecen sumamente alarmantes y el por qué, además de que es violatorio este programa de nuestros derechos humanos y de los artículos que ya hemos mencionado aquí en reiteradas ocasiones. Bien, la encuesta nacional de población privada de la libertad que elaboró el INEGI durante el año pasado nos dice que la institución responsable de la detención es un factor determinante en la relación con señalamientos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y durante la detención o el arresto, 63.8% de la población privada de la libertad señala haber sufrido violencia física. Y también señalan que pasaron más de 4 horas para que el 50% de la población involucrada en presuntos delitos fuera presentada ante el Ministerio Público después de su detención. Aquí nos dejan varias preguntas, nos deja bastantes dudas y bastante suspicacia respecto al actuar de la policía, que como ya lo hemos dicho, pues no existe un protocolo claro para las detenciones y sobre todo la falta de socialización de estas medidas, de estos lineamientos, de estos protocolos para que la población conozca sus derechos y obligaciones, pero principalmente que la policía conozca sus derechos y obligaciones. Recordemos que tenemos policías que tienen una capacitación pues al ingresar a la institución policial, pero que las actualizaciones pues no son totalmente idóneas, no tienen una capacitación suficiente para el respeto a los derechos humanos de las personas a las que ellos detienen y que pues una vez que pasen y acreditan los exámenes de control, que también bueno es otro tema ahí a discutir, y que pasan la capacitación en la academia policial, pues no vuelven a tener una preparación para poder estar en esa responsabilidad tan grande que implica la corporación policial. Eso lo dejo aquí, no sé si tengo más tiempo. Sí, gracias, Priscila. Tendrás la siguiente oportunidad. Doctora Elba, Priscila tocó un punto neurálgico, el tráfico ilegal de armas. Que esto tiene que ver justamente con lo que tú señalabas de una política criminal integral, que no entienden, en Jalisco no lo entienden, y en una gran parte de la República Mexicana, que lo primero que tenemos que hacer es la prevención. Estas armas, lo primero que se tiene que hacer es evitar, en primer inicio, que lleguen a las manos de estos delincuentes, porque una vez que están en México, pues es muy difícil, casi imposible ir por ellas, porque además también es un derecho constitucional el poder tener armas para tu defensa en el domicilio. Esto es lo que se está vulnerando también, evitar que los ciudadanos en una transportación que puedan hacer de su arma, que lo permite la propia ley de armas de fuego y explosivos, pues aquí está la situación. Y parte misma de lo que viene a ser esta política criminal, imagínense, estamos formando policías que les damos órdenes para que violen la Constitución, para que violen el propio reglamento, su propio reglamento, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por eso, a final de cuentas, las detenciones que hacen son total y absolutamente ilegales. En lugar de capacitarlos correctamente, les damos órdenes irrestrictas de que deben de cumplir, aunque sea ilegal. ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
Bien, muchas gracias, maestro Partida. Bueno, como ya lo han referido mis compañeros, pues sí, estos retenes, estas volantas, violentan totalmente los derechos fundamentales y humanos. Y sí es cierto, no tenemos policías capacitados si efectivamente realizan muchos actos de autoridad. De hecho, el más claro ejemplo lo tenemos en este sentido. Los tratados internacionales, los convenios en justicia especializada para adolescentes, dice que todos los operadores que estén precisamente tocante a justicia para niños o para adolescentes deben de estar capacitados. Tenemos que la autoridad primer respondiente, que son todos los cuerpos de seguridad pública, no están capacitados en esa área, mucho menos, ¿verdad?, para realizar estas detenciones arbitrarias e inhumanas que hacen. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que se estén incrementando más la delincuencia. Y además hay un punto muy importante, no lo digo nada más yo, lo dice, hay otros autores, entre ellos un libro de narcopolítica. Sabemos que en la realidad, tanto en las corporaciones de seguridad pública como en la Fiscalía Estatal, Fiscalía General de la República, está infiltrada la delincuencia organizada. No dudemos que en estos retenes, en estas volantas, ¿verdad?, también no estén personal o miembros de la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué le van a decir a las autoridades? Con ese pretexto, detener a las personas y, como bien dijo usted, maestro, fabricarles, fincarles, ponerles el arma o ponerles una droga. ¿Por qué no? Si lo hacen en la praxis, ¿por qué no aprovechando estos módulos de seguridad? Totalmente, ¿verdad?, anticonstitucional. Bueno, con relación a estos mismos módulos de seguridad o volantas o retenes, déjeme informarle, maestro Partida, primero, que las autoridades al ordenar la detención de un vehículo, es decir, la detención de libre tránsito, primeramente emite ¿qué? Un acto de molestia verbal, cuando sabemos ampliamente que el artículo 16 constitucional establece y exige que este tipo de actos sean ¿qué? Por escrito. Incluso la jurisprudencia ha sostenido que los actos de autoridad de carácter verbal son en sí mismos anticonstitucionales y sin embargo los retenes lo van a hacer. Segundo, como ya se dijo, al detener la circulación de los vehículos y personas, por supuesto que vulneran el artículo 11 constitucional, ¿verdad? En la medida de ¿qué? De que no le van a permitir ese libre desplazamiento por el territorio nacional, incluido pues el estatal, por no contarse precisamente con los supuestos o excepciones antes señalado. Y ya por último, al permitir precisamente un ejercicio arbitrario por parte de las autoridades en el sentido de que ni está sujeto a reglas claramente establecidas que especifiquen esos supuestos y formas en que se puedan llevar a cabo esas retenes, esas detenciones arbitrarias que van, al final de cuentas, eso va a ser, ¿verdad? Y esas detenciones contrarias a la libre circulación, por supuesto que vulnera la garantía de motivación de los actos del poder público que hemos señalado y que se encuentran previstos en el artículo 16 constitucional. Bien, y por último, maestro Partida, como bien sabemos, en nuestro sistema de justicia penal se estableció, ¿verdad?, desde la reforma del 2008, el principio de presunción de inocencia. Y los actos que se van a realizar en esos módulos de seguridad, pues violentan principalmente dicho principio, ya que conforme con este principio, ninguna persona puede ser molestada, ni mucho menos detenida. Ojo, al menos que la autoridad tenga indicios concretos de que se ha cometido un hecho constitutivo de delito, ¿sí? Y tenemos como antecedentes, voy a citarlo, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación general 2/2001, señaló que en el tema que estamos hablando, que la práctica de las detenciones arbitrarias, y no es posible que el gobierno del Estado, en aras de salvaguardar la seguridad pública o detectar la comisión de algún delito,
pues realice estas prácticas violatorias a los derechos fundamentales anteriormente señalados, ¿verdad? Para mí no es otra cosa más que con eso está demostrando su ineficacia e ineptitud de la forma de erradicar la delincuencia, que ha superado al gobierno. Gracias, maestro Partida. Muchas gracias. Señor juez, se ha reconocido la infiltración de la Fiscalía y ya no se diga de las policías. Ahora existen 126 municipios, de los cuales se habla de justamente el control que tienen de las policías estos grupos organizados que en ocasiones fungen como ministerios públicos, como policías, etcétera. En este caso, y recordemos la situación que se dio en Tlaquepaque con un líder de un cártel que fue asesinado por el otro cártel, Jalisco Nueva Generación, y que trajo como consecuencia también el señalamiento de los directores de policía de Guadalajara, el número 2 y el número 3, que a la postre simplemente nomás fueron dejados separados del cargo, pero que se reconoció que ellos apoyaban a estos cárteles. ¿En cuánto tiempo van a saber estos cárteles, estos delincuentes organizados, sí, que tienen hasta drones, que tienen un sistema de comunicación a veces más sofisticado que las propias policías, en cuánto tiempo se van a dar cuenta con estos famosos halconazos que hay en colonias, en calles, en lugares estratégicos para saber quién está pasando, quién está llegando, etcétera? Entonces, ¿de qué tanto nos va a servir este tipo de molestias? Si ya dijimos que no son actos de investigación, no son actos de flagrancia y solamente se convertirán en actos inútiles, en un desgaste económico para el gobierno, estimado juez Damián. Oye, querido Alfonso, fíjate que ante un fenómeno tan serio no quiero hacer un comentario tan quizá desacertado para este momento, pero no lo digo yo, así como lo decían mis compañeros, mis compañeras, la delincuencia sí se organiza. Es decir, lo que tú estás comentando, hay una ley federal contra la delincuencia organizada. Ellos tienen abogados, evidentemente, por eso la utilización de adolescentes en conflictos delictivos que ha incrementado, es decir, armamento, tecnología, abogados, etcétera, que evidentemente van a saber cuál es la consecuencia jurídica. Entonces, ¿cómo va a impactar? Evidentemente, no se trata de estar en contra o a favor de políticas criminales. Yo soy un ciudadano y como padre de familia estoy también, yo quisiera ocuparme más de lo que yo hago, pero me preocupa que mis hijos estén en la calle. Qué bien que haya volantas, siempre y cuando yo dijera, bueno, van a respetar derechos humanos, pero las volantas nacen muertas, esa es la verdad, porque todo lo que de ahí deviene va a ser nulo. Nacen con un objeto distinto. Qué bien que haya policía en la calle, siempre y cuando se respeten, como ya lo dijeron, derechos fundamentales. Ahora, quiero tocar un punto muy como ciudadano, más allá de académico o como mi función de juez. Hay quienes dicen, es que es un mal necesario. No, los números me indican que no es un mal necesario. Y te voy a decir por qué. Porque cuando detienes o molestas a 100 personas, violas los derechos a 100 personas y de esos 100 vas a lograr incautar, independientemente de que sea nulo ese acto de investigación, 1 o 2 personas que andaban armadas. Creo que se requiere aquí más que un acto desesperado, un acto de inteligencia, políticas criminales, porque está seccionado. Mira, una vez, gracias a la Universidad de Guadalajara, pude acudir
con un programa de Houston en México, en San Diego, la Universidad de San Diego, y allá hablaba con un juez de ejecución, una jueza de ejecución, y me explicaban cómo hacían políticas. Por ejemplo, 100 personas delinquen y de estas 100, el 80 o 90% era sujeto de una reinserción. El 10% ya no, porque 5 o 10 eran de la delincuencia organizada y los demás no requerían esta reinserción, solo se reinsertaban. Que el gobierno me diga, con toda la problemática gigantesca que tiene, y esto no es regional, no es un tema local, es un tema nacional. Por eso emigramos de un sistema de justicia a otro, buscando transparentar procesos, un sistema más acelerado, más propio, más legal, etcétera. Estamos cambiando y entonces no había hecho esta reflexión ahora que te platico, pero estamos incorporando a un sistema que tiene principio de contradicción. Imagínate nada más. Estamos incorporando un acto de investigación, una técnica que escapa a todo el sistema acusatorio adversarial y que lo que va a hacer es le va a dar la puerta a los defensores, no nada más de la delincuencia organizada, sino a todos los defensores a que puedan combatir con mucha facilidad ese acto irregular de la autoridad. Entonces, ¿cómo pretendes este ejercicio de las volantas incorporarlo a un sistema donde se privilegian? Uno de ellos lo dijo perfectamente bien Patricia, se trata de la presunción de inocencia. Si esto no es suficiente, habrá un principio de inmediación y de contradicción en donde el juez advierta de primera mano cuál fue ese acto que consideró la policía que le pudo hacer creer una sospecha de que se estaba cometiendo un delito. Estamos queriendo incorporar un viejo ejercicio de políticas de un sistema inquisitivo a uno acusatorio adversarial. En esencia, no creo que funcione, no creo que sea la mejor solución, pero con eso te digo que los que piensen como ciudadanos, igual que yo, que es un mal necesario y qué bueno que haya policías, no puedes, recordemos el principio non bis in idem, pero más allá de ese principio el indubio pro reo, es en caso de duda, hay que beneficiar al reo. ¿Por qué? Porque se prefiere más, siempre ha sido esto, una persona o 10 personas culpables en la calle que un inocente en la cárcel por lo que representan. No lo digo yo, es una cuestión mundial. No es posible que tengamos a personas inocentes en la cárcel. Entonces, ¿qué deviene de ese actuar? Mal necesario cuando las políticas criminales bien aplicadas van a poner el ojo en el punto central del conflicto. Dudo mucho que los principales operadores policíacos no sepan en dónde están integradas las bandas de delincuencia, que se requiere, más allá de esto, combatir con mayores técnicas y legalidad este flagelo, mi querido Alfonso. Pues en este caso, creo que está diseccionándose de manera muy interesante. El tiempo nos come a todos. Les voy a pedir, por favor, que hagamos la conclusión y la despedida en 2 minutos para que nos alcance a todos la participación. Oscar, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, para concluir, creo que quedó muy clara la postura coincidente de todos los expositores aquí, en el sentido de que pues, estos operativos son contrarios a la Constitución y además todos son contraproducentes y no van a llegar a ningún lugar bueno, ¿no? Entonces, ¿esto implica que nosotros estemos a favor de la inseguridad pública? No, tampoco. Pero lo que sí es que podemos criticar también acciones que no son positivas, aquellas acciones, perdón, que no son positivas. En ese sentido, yo creo que lo que podríamos también aportar, digamos, para tratar de mejorar la intención, si es que de verdad existe, de mejorar en la persecución del delito,
Para empezar, sería recomendar al gobierno del estado que contrate mejores asesores, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una costumbre muy conocida en gobiernos de cualquier índole, pues nomás contratar amigos y parientes, ¿no? Y creo que también deben de empezar a privilegiar a contratar gente con capacidad y no únicamente gente que a lo mejor les dé la razón en lo que quieren escuchar, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos una constitución que debe respetarse. Pero, y creo que inclusive también podría si usted lo promoviera, doctor, a la par del observatorio, a lo mejor después invitarlos también a un foro, a una discusión, pues para que hagan planteamientos, porque al final de cuentas nos tienen aquí debatiendo oscuras porque están siendo completamente opacos y no están compartiendo los lineamientos del programa que están promoviendo como un platillo, ¿no? Pero lo que sí podríamos promover, creo yo, para buscar también fomentar esta disminución en el tema de armas y demás, quizás sería garantizar la denuncia anónima, ¿sí? Pero garantizarla de a de veras, o sea, tenemos la llamada al 911 para el delito flagrante, esto se graba, tiene un folio de seguimiento, entre otras cosas, ¿no? Pero en la fiscalía no hacen eso. Me ha tocado a mí ver a policías municipales que están tratando de detener a una persona, cómo le están marcando al operador de la fiscalía y le piden que les den mando y conducción, y el de la fiscalía dice, no es conmigo, y le cuelga y dejan a la gente. O sea, si la propia policía la deja sin el seguimiento adecuado, con mayor razón a la gente. Yo creo que valdría la pena mucho garantizar y fomentar, pero insisto, garantizar la denuncia anónima con folio de seguimiento ante la fiscalía directamente, no solo 911, y que se pueda consultar con el número de folio que se ha hecho algo, no nada más que la avienten ahí, la dejen ahí muerta por la paz, ¿no? E igualmente también fomentar el servicio profesional de carrera para buscar aquellos ministerios públicos que van creciendo adecuadamente, sean los que vayan ocupando los cargos de dirección y no únicamente que haya compadrazgos, porque de lo contrario también, con volantas, sin volantas, como estamos, pues nunca vamos a llegar a ningún resultado en procuración de justicia. Entonces yo creo que sí vale la pena aprovechar eso. Igual agradezco a usted, a mis compañeros, al observatorio, y creo que sí vale la pena, doctor, a lo mejor convocar a personal que esté promoviendo esto, a que vengan y lo debatan, ¿no? Finalmente es importante para la ciudadanía, y si están tan convencidos de que esto es eficiente, pues que lo debatan, y si de verdad están viendo aquí que no es útil y que es inconstitucional, pues que lo retiren. Creo que también pueden recapacitar, ¿no? Les agradezco. Con todo gusto, tomamos nota, Oscar. Sí hemos hecho la invitación, pues con la consabida respuesta, ¿no? No solamente nosotros, me decían algunos periodistas que también han estado en el observatorio, es que los invitamos y simplemente no vienen. Por eso la importancia de que nuestros profesores, que son parte integral de corporaciones, juzgados, ministerios públicos, puedan acompañarnos. Y esto con lo que representa toda la circunstancia de decir la verdad y todas las violaciones que se cometen. Priscila, por favor, tu cierre y tu intervención. La regla general, a la excepción del ejercicio de los derechos humanos, tiene que ser una excepción y no la generalidad. En este caso nos encontramos ante una violación a los derechos humanos porque coartan la libertad de tránsito y el ejercicio constitucional de no ser molestado a no ser mediante un mandato fundado y motivado. Hoy estamos ante un riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos de las personas y ante los abusos y excesos que se cometen y se han cometido por parte de quienes implementan y ejecutan este tipo de operativos que, en mi opinión, solamente sirven como una respuesta muy limitada a un tema tan complejo que es la inseguridad, para que se pueda acreditar que los policías han actuado razonablemente y no bajo una serie de prejuicios. Es necesario que ellos acrediten y funden y motiven el actuar y justifiquen este tipo de detenciones, este tipo de revisiones en los controles que se pretenden implementar, porque de lo contrario estaríamos en la convalidación de una intervención a la libertad personal y a la intimidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias y agradecemos tu presencia y bienvenida al observatorio, Priscila. Esta será tu casa para tu participación abierta y decidida.
Muchas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes, abogado Oscar, maestra Elba, Damián y por supuesto, doctor Alfonso, gracias por la invitación. Gracias a ti. Doctora Elba, el cierre de tu participación y despedida. Sí, muchas gracias, maestro Partida. Bueno, yo nada más, para finalizar, debo señalar que no es posible que este gobierno del Estado, ¿verdad? Este gobierno estatal por Enrique Alfaro, implemente este tipo de operativos y no realice estrategias o políticas públicas o políticas criminales, como bien lo dijo mi amigo Damián, ¿verdad? Relativas a la prevención, erradicación del delito, ¿sí? Y que además invito a que no nada más cuerpos académicos o como también lo dijo el abogado Oscar, se inviten a fiscalías, a fiscales, no, también demás universidades privadas, a los colegios de abogados, para manifestarnos de verdad. No hay que permitir que se nos sigan violentando nuestros derechos fundamentales, porque imagínense, no es cierto que se va a erradicar la violencia, ni que se va a evitar el tráfico ilegal de armas. Todo lo contrario, y nos vamos a dar cuenta, se va a ir incrementando la delincuencia, los delitos, las desapariciones forzadas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues yo os invito a que nos opongamos a estos módulos de seguridad, volantas o retenes, porque sabemos que a todas luces es violatorio de los derechos humanos. Y que además el señor gobernador, en vez de implementar esos operativos, tenga de verdad policía científica que se dedique a realizar verdaderos actos de investigación, ¿verdad? Y no tengan las corporaciones a la delincuencia organizada, y que sabemos que ellos son los que hacen también las investigaciones. Entonces, yo invito a no quedarnos callados y a no permitir más violaciones a nuestros derechos fundamentales. Gracias, maestro. Y gracias por la invitación y un gusto saludar a todos. Gracias a ti, doctora, y bienvenida siempre al observatorio. Señor juez Damián Campos, es compañero académico, profesor de Derecho Procesal, que es un orgullo que nos acompañe. La investigación de los delitos, dice el 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función. Aquí, tú fuiste agente del Ministerio Público, connotado, conocedor, ahora eres juez, conoces las aristas de este escenario y creo que si no corresponde al Ministerio Público el mando y conducción, entonces, ¿quién tiene el mando y conducción en este caso, ¿no? Cuando estaba, como tú bien dices, de agente del Ministerio Público, había en aquel tiempo, mi querido Alfonso, un programa que se llamaba BOOM, Base de Operaciones Mixtas. Estaban los militares, estaba la PGR, en su momento PGR, estaba la Fiscalía del Estado, estaba la Procuraduría de Justicia, era la Procuraduría, Policía Preventiva, Policía Municipal. Yo llegué a formar parte de esto, evidentemente, y te hablo de hace 20 años, en donde eran otras las condiciones, pero que entonces es gradual, o debe de ser gradual. Mira, la evolución de las ideas penales, rápidamente, se supone que estamos en la etapa científica, porque ya pasamos por la venganza privada, venganza pública, venganza divina, periodo humanitario, y actualmente se supone que estamos en la etapa científica, y no quiero decirlo, pero esos boom famosos, base de operaciones mixtas de hace 20 años, a las volantas de ahorita, no hay mucha diferencia y van a desencadenar en lo mismo. En la ausencia de estrategias, no quiero decir lo que ya dijeron mis compañeros, mis compañeras, pero evidentemente necesitamos, qué bueno, felicito que no se trata de estar en contra o a favor, ya lo dije, se trata de hacer notarle a la ciudadanía que claro que todos queremos un estado de paz, estamos en una cultura de paz, pero
a mí particularmente, ya lo dije, como ciudadano, me debe de ocupar igual que a todos, pero particularmente a las universidades, que somos el punto crítico y el contrapeso de lo que se está haciendo, bien o mal. Ya dijeron todas mis compañeras, ¿a dónde nos va a llevar esto? A buen puerto es muy cuestionado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, más allá de invitarles que asistan o no, que nos convoquen a todos a formar parte de esto. Yo lo he hecho, yo llegué a estar también con el extinto exgobernador, donde se me solicitaba en alguna mesa poner sobre el escenario temas de políticas. Hoy más que nunca la criminalística, la criminología, tenemos que conjugarlas en beneficio de la sociedad. Pero este ejercicio, por más democrático que pueda parecer, tiene todo menos eso, mi querido Alfonso. Aquí está el detonante para este análisis. Creo que pusimos los puntos neurálgicos para que se haga un debate social más amplio, en el cual lo señalaron ustedes. Hay que invitar también a otras universidades, hay que invitar a los profesionales, no solamente de la policiología o los especialistas en el área del Ministerio Público, sino también a la sociedad, que mucho tiene que ver en esto, porque no es correcto que con triquiñuelas publicitarias nos estén aplicando estos operativos y vulnerando el Estado de Derecho. Esta parte creo que es la importante, y agradecemos a nombre del Observatorio sobre Seguridad y Justicia, a nombre también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y asimismo a nuestra Universidad de Guadalajara. Agradecemos a toda la comunidad estudiantil que nos va a escuchar, que nos seguirá escuchando, porque este documento quedará en la página del observatorio, en Facebook Live, para poder ser accesado y poderse informar a los profesores que también nos acompañaron el día de hoy y a los que están presentes en el programa, a los ciudadanos que nos acompañan a este tipo de análisis, a los investigadores, etcétera. Es así, como les decimos, que vamos a seguir ampliando el tema con otros invitados importantes, incluso con algunos magistrados que también forman parte de nuestra comunidad universitaria. A todos ustedes, muchas gracias.